Y esta mañana está con nosotros Manuel Muñiz, él es socio de Comercio Exterior en Deloitte México y obviamente vamos a hablar del tema que pues concentra hoy la atención prácticamente en materia económica y empresarial, que es el asunto de los aranceles. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto saludarte de nuevo. Gracias por Oye, tenernos. al contrario, gracias por estar aquí y ya estamos en el escenario que a mí me parecía menos probable en donde entraran en vigor estos aranceles porque claramente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ya se dio cuenta de la interdependencia económica de los tres países y ha tenido que rectificar en materia del sector automotriz y ha dado señales que lo podría hacer en el sector agrícola y vamos a ver cómo sale hoy la llamada con la presidenta Sheinbaum, dependiendo del resultado. Claramente ha sacudido, por supuesto, el tema del fentanilo, pero desde el punto de vista, pues, digamos, el momento que estamos viviendo, ¿cuál dirías tú que son estos primeros impactos que tienen las cadenas de suministro y los riesgos? Decía el presidente de la Canacar, 200,000 tractocamiones pues parados en la frontera. No es sencillo porque además pues se implanta de un momento a otro. Desde un punto de vista de procesos, por más sofisticadas que pudieran ser las aduanas en Estados Unidos, pues es un problema significativo, burocrático diría yo, más allá del efecto que tiene en el cálculo de negocios de exportar pues con un arancel que no tenías hace unos días. 100%. Y tienes toda la razón. Ese dato iba a comentarlo, el tema de que ayer empezaron a detener muchos camiones. Se atrasó muchísimo el flujo fronterizo comercial de camiones por el mismo hecho. Simplemente el saber declarar los pedimentos de importación en Estados Unidos correctamente, las fracciones arancelarias, calcular el impuesto, incluso el pago del impuesto. Tengo conocidos agentes aduanales de Estados Unidos que me decían, va a ser muy difícil para nosotros financiar este tipo de operaciones, porque normalmente trabajan a través de fianzas y las agencias aduanales, y pues pagan en nombre del importador y después se les paga, pero este flujo, este nivel de impuestos que se tiene que estar pagando, pues complica, como dices tú, todo va en cadena, complica desde el punto uno que es la operación y desde los camiones que ya empezaron a querer cruzar el día de ayer, y más atrás hasta posiblemente cadenas de suministro y consecuencias mucho más grandes, de repercusión más significativas, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante ver qué va a suceder, si va a haber una pausa a este tipo de cosas o no, o va a continuar y vamos a tener que aprender a manejar esta nueva realidad, esta nueva situación de operaciones aduaneras. Claro. Ahora, Manuel, ¿qué te decían? ¿Estaban sorprendidos tus amigos aduaneros de Estados Unidos? Es decir, el escenario, pues ya habíamos visto que los había pospuesto por 30 días, se pensaba que a lo mejor lo iba a hacer. ¿Los encuentras sorprendidos o dicen, bueno, pues es un escenario inevitable con el que ya estamos lidiando, pero no los sorprendió? ¿Cuál ha sido, digamos, en ese diálogo que tienes? El hecho de la sorpresa que haya entrado los aranceles no es tanto sorpresa, porque sí era como algo anunciado, ¿verdad? Entonces, era algo anunciado, lo que no se sabía era exactamente cómo se iba a aplicar. Y aquí es bien importante dar algo de claridad al respecto, Rodrigo, porque existen, a la luz de tratar de interpretar la legislación que se publica, podemos hacer como resúmenes y manejar entendimientos que necesariamente no son. Claro. Entonces, a mí sí me gustaría tomar un espacio para aclarar este tema. Sí, hagámoslo, Eh, porque lo que se publicó en el equivalente al diario oficial de allá es interesante, qué aplica, en dónde aplica y cómo aplica, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, el qué es un impuesto a la mercancía de origen México que viene de importación a Estados Unidos, el impuesto es del 25%. Entonces, esto es general. Para eso se creó una fracción arancelaria específica bajo el capítulo 99. Entonces, en la agencia aduanal de Estados Unidos, cuando importes, tienes que declarar la fracción arancelaria específica del producto y aparte la fracción arancelaria creada para imponer el 25% a la mercancía que viene de importación, ¿sí? Entonces, la fracción arancelaria específica va asociada con la tasa general normal de importación y esa tiene tratamiento normal, como siempre hemos tenido. Puedes Ajá. aplicar trato preferencial, puedes aplicar alguna otra exención, pero lo que te exenta es la tasa de nación más favorecida. Sin embargo, al declarar la fracción arancelaria 99, que es la específicamente creada para imponer el 25%, esa la tienes que declarar si es origen México.
Origen México, de acuerdo a las reglas de origen de la parte 102 del CFR, del Código Federal de Regulaciones del artículo 19, que es el artículo que viene todo lo aduanero. Entonces, esas reglas no son más que una copia de las reglas antiguas que teníamos del Telecán. Entonces, básicamente, si tu mercancía califica como origen México para efectos de esas reglas, estás impactado con el 25% y tu agente aduanal americano debe declarar la fracción 99. Existen excepciones. Las excepciones van desde temas de ayuda humanitaria, donaciones, temas así de este tipo, pero hay una excepción bien específica que está sujeta ahorita a interpretación y es de toda la industria manufacturera en México, que es el capítulo 98. Cuando importas a Estados Unidos bajo el capítulo 98, que es básicamente fracciones arancelarias específicas creadas para declarar, por ejemplo, mercancía de origen estadounidense que se fue a México para una reparación. Bueno, cuando regresa a Estados Unidos, solo se va a cobrar el 25% sobre el valor de esas reparaciones. Específicamente, hay casos de excepción. Otro, textiles. Mercancía originaria textil que se va a México para que esté ensamblado. Ejemplo, un uniforme de deportes que te mandan los cortes, aquí los coses y los regresas. Nada más va a aplicar el 25% sobre el costo de producción y los materiales que sean no originarios. Es decir, claro, existe exención sobre los materiales originarios. Entonces, hay otra parte que es de ensamble. Otra fracción arancelaria específicamente creada para ensamble, que es cuando origen de Estados Unidos los manda a México, únicamente se ensambla un producto y se regresa. Entonces, ahí el único costo y el único valor de material que se va a impactar el 25% es lo no originario y el costo del valor que se le agregó en México. Claro. Pero hay otra fracción arancelaria que esta es la importante, yo creo que para nosotros y para la industria IMEX, por ejemplo, que es el de ensamble y manufactura, en donde México incorpora bienes tanto estadounidenses como no estadounidenses, genera un proceso productivo complejo, produce un producto final y lo exporta a Estados Unidos. En Estados Unidos pudiera el importador tomar beneficio de este capítulo 98 y hacer un cálculo para que el 25% solo le impacte al valor del producto que se está exportando, claro, referente a los bienes no originarios de Estados Unidos. Es decir, justo eso te quería decir. Un amigo me decía, pues nosotros estamos calculando la parte mexicana, pero si tú tienes una maquinaria compleja en donde a lo mejor pues hay una parte que viene de Estados Unidos, le vas a poner un componente fabricado en México, pero que del total, digamos, de esa mercancía, vamos a pensar, representa un 20%, el arancel se estaría pagando el 25% sobre el 20%, ¿no? El asunto es cómo se estará llevando a cabo el proceso en la aduana para demostrar y ahí preguntarte qué te están diciendo, decirle, oye, pues esto, lo único mexicano, digamos, o no estadounidense es pues este componente, ¿no? Vamos a pensar las rueditas de una compresora, estoy exagerando, pero pues es el menor valor. Lo que hicimos acá fue pues ensamblar la compresora, ponerle el motor arriba, las mangueras que ya las traíamos de Estados Unidos y las rueditas y la mano de obra, pues la vamos a calcular. Y tú le dices, oye, eso vale 10%, 15% del valor total. De eso aplícame el 25%. Pero ¿cómo está dando en ese proceso? Me queda un minuto y ahorita lo seguimos conversando, Manuel. No, claro. Así justo como lo comentas, en concepto así es. En aplicación tiene que estar aprobado por aduanas americanas, por CBP. Para poder aplicar este beneficio del capítulo 98, tienes que tener documentos probatorios, tienes que tener diagramas, flujos, costos, y es un capítulo, una fracción que se usa bajo aprobación de la aduana americana. Claro. Entonces no es en automático. Por supuesto, Manuel. Debo hacer un corte, pero regresamos, seguimos conversando porque es fascinante, digamos, pues cómo se desdobla ya en el día a día, en los pocos días que llevamos y sobre todo cuál es la complejidad y las estrategias que se pueden desarrollar para afrontar pues esta disrupción que está dando en las cadenas de valor, independientemente del resultado diplomático que esperemos se logre hacia adelante.